Bien, gracias a Dios. Estimados hermanos, podemos hoy de nuevo saludarnos y en el nombre de nuestro Dios desearnos las más ricas bendiciones de su parte, como lo ha prometido el Señor, particularmente, especialmente en este tiempo de mayor dificultad, en que naturalmente estamos necesitando de la ayuda del Señor, podríamos decir, con mayor urgencia. Así es que es un privilegio poder saludarles una vez más. Y como hacemos cada vez, quisiéramos hacer extensivo este saludo a nuestros queridos hermanos de esta zona aquí en la 9ª región, incluso más allá. Conversábamos por ahí hoy día con el hermano Herman en Santa Fe y decíamos también de la importancia de hacerles llegar este material o la predicación de la palabra de Dios a fin de aprovechar estas oportunidades de animarnos por medio de la palabra de Dios, todos, porque quien tiene esta responsabilidad como me toca a mí en este instante, es tan bendecido como los que pueden oír. Así que gracias a Dios por eso. También conversaba con Daniel Keupumil ayer y me decía que la hermana Lidia en Lanco está feliz de oírnos. Así es que gracias a Dios por este medio, ¿no es cierto? Y quizás lo que Dios ha permitido es que sea extendida mayormente la predicación de la palabra de Dios en este tiempo. Así que muy agradecido de Dios, reciban todos un cariñoso saludo en nombre del Señor, también de la hermana Marta, que no ha estado del todo bien. Les ruego sus oraciones a favor de ella, para que Dios le restaure también y podamos superar, ¿no es cierto?, juntos acá esta separación involuntaria. Bien, estimados hermanos, les invito a tener un momento de oración para luego entrar en el consejo de la palabra de Dios. Te damos gracias, amado Padre, que nos permitas invocar tu santo nombre desde este lugar, de esta casa que te hemos edificado, pero que, como tu palabra lo dice, no te puede contener, ni es el lugar, Señor, que tú eliges para morar, sino más bien estás pensando, y es tu deseo, Señor, que tú puedas habitar y morar en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de tus hijos, en el corazón de cada uno de aquellos a los cuales has llamado, Señor, desde tu amor eterno, que nos bendice, Señor, una vez más al comunicarnos en este día, Señor, a través de tu palabra, para edificarnos mutuamente. Bendícenos, suple, Señor, toda necesidad, como hemos dicho antes, sea esta física o espiritual, mayormente esta última. Necesitamos, Señor, estar sostenidos, sujetos a ti en lo espiritual, pues entonces todo lo demás irá bien. Gracias por ello, Señor. Bendícenos ahora al oír de tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, como hemos dicho o me han oído ustedes decir alguna vez, lo hemos leído también, ¿no es cierto?, de grandes expositores de la palabra de Dios, que sería un atrevimiento, una osadía de nuestra parte pretender agotar en una forma sencilla como la de hoy una enseñanza de alguna porción bíblica o la que fuere. Siempre será dificultoso para nosotros por nuestra sencillez, por nuestra condición y porque naturalmente en su origen la palabra de Dios es como lo dice ella misma de sí. Quiero comenzar haciendo esta introducción al mensaje de su palabra con algunas citas bíblicas que
especialmente el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, escribe de la siguiente manera: de la cual yo, dice el apóstol, soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya pueden ustedes imaginarse, hermanos, por la lectura de esta palabra, y añadiremos otras, pueden imaginarse ustedes de la importancia de lo que nos corresponde hacer como encargados de la transmisión del Evangelio. Lo dijimos antes, y no tenemos nosotros la categoría ni estamos a la altura de poder decir exactamente lo que la Escritura quiere revelarnos y mostrarnos a cada uno de nosotros en este día o en otra ocasión, pero lo haremos en el nombre del Señor, pensando en esto, en el tremendo honor, privilegio que tenemos de poder transmitir esta verdad gloriosa que, como dice Pablo a los Colosenses, hoy está siendo revelada. También a los romanos, en el capítulo 11, el apóstol escribe lo siguiente: con un signo de exclamación, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió, la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ya podemos apreciar entonces en la lectura anterior y en esta y en muchas más la singularidad de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. Y que Él se revele a nosotros es aún más significativo, de mayor importancia para nosotros en este día o en estos días de dificultades como son las que estamos enfrentando. Y una última cita en este sentido, como dije antes, a manera de introducción. Salmo 139 y el versículo 6 dice: más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Se refiere naturalmente a la ciencia de Dios, a esto que es inescrutable, a esto que es imposible interpretar correctamente si no somos ayudados de Dios. Alta es, no puedo comprenderla. Amén a la palabra de Dios, amén a la palabra. Amén a lo que el Señor está diciéndonos aquí, hermanos, a la importancia que tiene entonces dedicar este tiempo a la enseñanza, a la transmisión de las Escrituras. No cabe dudas entonces que al tener en cuenta estas declaraciones del apóstol Pablo en la palabra de Dios, la conclusión que podemos sacar es que Dios está interesado en enseñarnos, en instruirnos, en prepararnos realmente de la mejor manera para los acontecimientos que se están dando y para los que en el futuro vendrán. Entonces Dios está educando a su iglesia y lo hace hoy a través de su palabra. Pues bien, queridos hermanos, luego de esta palabra introductoria, les voy a invitar para que, si tienen sus Biblias a mano, ustedes allí puedan ir al capítulo 24 de Mateo, que en las últimas semanas nos ha estado siendo de mucha bendición para estudiar entonces de la palabra de Dios. Capítulo 24,
de Mateo. El Señor usó, lo hemos dicho otras veces, de muchas simbologías o alegorías, pudiéramos decir, o figuras, ¿no es cierto?, que nos pueden explicar o ayudar a entender de mejor manera algunas cosas que Él nos quiere transmitir. Entonces, capítulo 24, versículo 28 dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos del un cabo del cielo hasta el otro. Amén. Dios nos bendiga a través de su santa palabra, las Escrituras. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Sin duda nos vamos a referir al suceso más importante que la iglesia debe estar anhelando, esperando. Lo que más valor tiene espiritualmente hablando para la iglesia de Cristo es el pronto retorno de Cristo por nosotros. Dice en la lectura que hicimos recién que vendrá con sus ángeles y que estos a su vez harán lo que pudiéramos decir, escoger, recoger, traer hasta el Señor o a los pies del Señor a sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra. Entonces su venida será universal, afectará al mundo entero y alcanzará a todos aquellos que han creído en su nombre. Una cosa que realmente ha inquietado al hombre desde que hemos tenido acceso seguramente a la palabra de Dios es cuándo y cómo sucederá este acontecimiento. No hay una fecha exacta. La Biblia dice que será como ladrón en la noche, es decir, sorprenderá seguramente al mundo entero, exceptuando naturalmente a su iglesia, a su pueblo, a aquellos que por una razón muy lógica deben estar atentos a este suceso. El Señor Jesús, hablando acerca de esto e indicando, ¿no es cierto?, la importancia de este suceso, dijo en este mismo capítulo que estábamos leyendo, el versículo 36, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sorprenderá, como dijimos, a muchos. Sin embargo, queridos hermanos, la iglesia de Cristo, comparando con aquel tiempo en el cual el Señor hizo esta declaración de que la hora ni el día nadie lo sabía, excepto su Padre. Bueno, esta situación probablemente hoy día tiene un cambio a favor nuestro.
¿Por qué razón? Porque estamos siendo informados, como dije antes, educados por el Señor a través de su palabra, desde que usted vino al Señor, desde que usted le conoce como su Señor y Salvador. A partir de ese momento, recordamos las palabras del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros, con los que hemos creído en Él, hasta el fin del mundo, o hasta que estos sucesos que hoy estamos relacionando acontezcan. Su venida con poder y gloria, sus ángeles reuniendo a sus escogidos, trayéndoles para que vivan entonces aquella experiencia nunca antes vivida, que forma parte de las promesas que Dios ha hecho a los que en Él creen y también en aquellos que han de creer. No podemos olvidar aquello, el Señor Jesús también lo dijo, por los que han de creer en la predicación o por la predicación de ellos, de los que previamente habíamos creído en Él. Tenemos ahí una enorme responsabilidad en este tiempo de hacer esa parte complementaria, esa parte que el mismo Señor dijo que podría hacer el hombre o los creyentes mayores cosas que Él, pues Él en su ministerio, probablemente los convertidos fueron un número relativamente pequeño, pero después de 2000 años que el Señor ha ascendido a los cielos, millones de hombres, productos de la predicación, cumpliéndose entonces aquello que el Señor dijo, mayores cosas. Y quizás en aquel sentido todavía queda algún familiar suyo, alguna persona que no conoce al Señor y que es necesario entonces que se cumpla el deseo de Dios. Pero decíamos, hermanos, que la venida del Señor, ¿verdad?, es probablemente el suceso menos esperado, exceptuando a su iglesia. Y por esa razón puede ser muy sorpresivo, y con mucha razón el Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabía. Pero a pesar de esa declaración del Señor, o precisamente por lo misterioso de esta frase, hubo gente en los siglos pasados o religiones, ¿verdad?, que intentaron descifrar este misterio y se aventuraron a sacar cuentas y esperaron y fracasaron en aquella espera, pues el Señor no vino cuando ellos dijeron que vendría. Lo cual nos hace entender, hermanos, que nuestra condición humana puede a veces ir en nuestra contra en este sentido, ¿verdad?, de no ser capaces de entender las Escrituras en su debida forma. En otras palabras, lo que la iglesia hoy debe hacer es atender a los acontecimientos. Será como en los días de Noé, dice. Nunca tanto, nunca como en otros tiempos, ¿verdad? Ahora realmente el mundo ha estado preocupado de su bienestar, de su condición social, de sus incluso placeres, pudiéramos decir, de tal manera que ese es el ámbito o el ambiente que describe la Escritura que estaría viviendo la humanidad cuando Cristo regrese a la tierra. Como en los días de Noé, en donde las personas no se percataron de este tremendo suceso, a pesar de las señales, a pesar de que hay 100 años o más de 100 años, ¿verdad?, en que el hombre de aquella época, Noé, predicó también a las personas de su época. Lo mismo sucede hoy. La palabra de Dios no está presa. Estamos predicando el mensaje de la palabra de Dios. Y no solamente para la iglesia, sino también para aquellos que no conocen al Señor. Y por tal motivo nos esforzaremos, ¿verdad?, de conocer de mejor manera las Escrituras. Bien podemos decir entonces que la iglesia hoy está más informada, está más al día, ¿no es cierto?, de los sucesos, de los acontecimientos, especialmente ahora en cuanto a lo que sucede en la humanidad entera. Decíamos algunos domingos atrás que esto no nos sorprende completamente,
pues en algún grado estábamos informados, ¿verdad?, en el sermón profético de estas pestilencias y de estos sucesos catastróficos que hoy tenemos frente a nuestros ojos. Así es que toda información que llegue a nuestra vida en cuanto a lo que ha de suceder en el futuro, queridos hermanos, va a depender de cuánto interés tenga la Iglesia de Cristo en el estudio de la palabra de Dios y en la correcta enseñanza de ella misma. Por eso es que tenemos que dar gracias a Dios. Seguramente todas o la mayoría de las iglesias cristianas hoy están usando este mismo mecanismo que usamos nosotros para llevar la palabra de Dios a algún hogar, para ser motivo de bendición, para llevar aliento en un mundo de mucha desesperanza, en un tiempo de mucho dolor. Esos tiempos angustiosos han llegado y probablemente permanezcan por algún tiempo, pero tenemos la palabra de Dios, las escrituras, tenemos la iglesia de Cristo que él mismo fundó, ¿verdad? Sobre él mismo, sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir que la iglesia, mirada desde una perspectiva bíblica, puede ser, ¿no es cierto?, la que, y de hecho es así, la que puede contener, la que puede llevar abrigo y aliento a muchas personas que se vean amenazadas por esta situación tan difícil. Entonces, las escrituras, la iglesia de Cristo, el fundamento de la iglesia que es Cristo mismo, el llamado que Dios hizo a muchos hombres y mujeres a través del tiempo después de que Él volvió al Padre, ascendió a los cielos, dejó encargada, dejó hecha esta gran comisión, esta gran tarea que está, hermanos, en desarrollo, de la cual usted y yo somos parte. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No excluye a nadie. Esperamos en Dios que esto pueda alcanzar. Entonces, toda esta información, todas estas cosas que mencioné antes, hermanos, contribuyen de manera maravillosa a que nuestra información vaya siendo más abundante y junto con ello entonces estas cosas no nos afecten como que si no tuviésemos alguna información. Entonces estamos aprendiendo, estamos creciendo espiritualmente, podemos distinguir hoy la verdad del error, hermanos, muy, muy importante, y como complemento, el Señor nos ha dejado instrucciones muy especiales. Por ejemplo, en el versículo 32 de Mateo 24, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca. No quiero hacer una interpretación exhaustiva o extendida sobre esta materia, pero cualquiera de nosotros o todos conocemos, ¿verdad?, que la higuera es el pueblo de Israel y que ya hace más de 70 años se constituyó como un estado, de acuerdo a cómo lo había dicho la Biblia. Y eso es precisamente lo que el Señor dice, que debemos poner atención a esas cosas. Así que a partir de ese tiempo han venido sucediendo cosas, sucesos, fenómenos que nos van indicando, ¿no es cierto?, que el Señor está pronto a venir por nosotros. Y bueno, precisamente yo no es que iba a cantar hoy día porque no vamos a echar a perder todo lo bueno, pero hay un precioso himno, ¿no es cierto?, en nuestros himnarios que sería bueno que volviéramos a entonar en nuestros hogares. Dice una de sus frases, si no me equivoco, ya la higuera quiere brotar. De hecho, brotó. Otra de sus estrofas dice que
la espera ya es corta, porque los sucesos nos van demostrando cómo nos vamos acercando. Así que hemos ido aprendiendo, hermanos de la higuera, y de muchas otras señales, ¿no es cierto?, que nos permiten entonces mantener viva la fe en el retorno de nuestro Señor Jesús. Mire, toda la Biblia, como decimos siempre, es un libro maravilloso, lleno de una lectura inspirada, llena de valor, llena de aliento para nuestros corazones. El capítulo 4 del profeta Malaquías, quiero leer aquí estos versículos. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Podrá ser que las citas que yo estoy dando, hermanos, al analizarlas por separado, se refieran a distintos acontecimientos. Sin embargo, es un hecho que Dios enviará a su Hijo, que Jesús vendrá por nosotros, y puede perfectamente este día ardiente como un horno que la Biblia dice aquí, también adjuntarse a este acontecimiento. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, ¿quién no ha sido, no? Soberbio? Y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, qué distinción, hermano, qué forma en que la Escritura hace esta separación para el bien naturalmente de los que creemos, ¿no? O de los que hemos creído por la gracia de Dios. Tampoco éramos creyentes o fuimos siempre creyentes, aunque estábamos en el corazón de Dios para que algún día lo fuéramos. Mas a vosotros, dicen los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud, salvación, gran bendición, alegría, gozo. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Figuras escritas con toda sabiduría, escritura de Dios inspirada, que nos hace pensar en aquel maravilloso tiempo que está próximo a venir. Quiera Dios, es nuestro deber también interceder, orar por quienes aún no conocen al Señor, orar por la iglesia para que ninguno de nosotros salga del camino, dice la Escritura, ¿no? Y seguramente estamos seguros en Cristo, pero si hipotéticamente alguien pudiera salir, ¿no?, de allí, Dios le traiga de nuevo, le recoja una vez más. Bueno, la iglesia de Cristo está viviendo en este proceso preparatorio para recibir al Señor. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Ciertamente coincidiremos y cuando estemos juntos diremos amén a estas interrogantes. Sí estamos esperando, sí anhelamos, sí deseamos que el Señor venga pronto. Ven, Señor Jesús, como lo dice allá el último libro de las Escrituras. Pero mientras esto sucede, el Señor sigue arrojando luz sobre nuestras mentes, hermanos, con razonamientos que realmente pueden ayudar mucho en esto. En el capítulo siguiente de Mateo, es decir, el 25, la Biblia relata esta parábola que hemos leído muchas veces. Entonces dice, el reino de los cielos o la venida del Señor se dará en este contexto. Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes. Mire, guarde eso en su mente, en su corazón. Las 5 eran
prudentes, la mitad de estas vírgenes que representan a la humanidad entera, que pudieran representar a la iglesia en su conjunto también, pero las 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 fatuas. Usted podrá allí darle el significado a estas dos palabras, prudentes o fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Propio de nuestra condición humana, ¿verdad? Pronto perdemos la constancia, el ritmo, la marcha, nos detenemos y puede esto ser una problemática seria. Y a la medianoche, dice la Escritura, fue oído un gran clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10, se levantaron y aderezaron o prepararon sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Sacaremos nuestras conclusiones, queridos hermanos, acerca de este suceso. Usted también, que no conoce al Señor, puede pensar en eso. Mire que lo que está hoy sucediendo es una manera que Dios está usando para mantenernos despiertos, para mantenernos atentos. Porque aparte, ¿verdad?, de todo esto que es tan terriblemente impactante y doloroso, también tiene un segundo objetivo que es detrás de todo esto tan malo, tan tremendo. Dios quiere que usted se refugie en Él, se refugie en Él. Así es que, hermanos, amados, continuemos en esta preparación, en esta actitud que nos llevará a estar despiertos cuando Cristo venga. La Biblia dice que las Escrituras, la palabra de Dios que fue antes escrita, Romanos 15:4, dice que fue para enseñarnos, para darnos paciencia y consuelo. Entonces hay que continuar en la preparación. Quizás allí está el concepto de la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Primera a los Corintios 10:11 nos señala a nosotros como iglesia, a esta generación, a su generación, a mi generación, a los que nos toca vivir este tiempo. Una de las frases que está inserta en este versículo dice, en quienes el fin de los siglos han parado, o ha parado, o se ha detenido. Lo que está diciendo que pronto pudiera concluir en una etapa que está señalada, ¿verdad?, el regreso del Señor, la normalidad, entre comillas, de este mundo. Cristo vendrá por su iglesia y se dará cumplimiento entonces a ese tiempo. La iglesia debe estar como las 5 vírgenes prudentes, preparadas para recibir al Señor. No puede ser a la medianoche, puede ser al venir el día. El Señor vendrá en el momento menos pensado. Al canto del gallo, dice la Biblia. Hay tantas figuras allí, ¿no?, que pueden a usted hacerle algún sentido. Así es que atentos hermanos, atentos a los más jóvenes. La Biblia también habla a la gente más joven de la iglesia. A ustedes, queridos jovencitos que no hemos visto también en el último tiempo. No voy a nombrar a nadie porque probablemente deje a otros sin nombrar. Así que a los jóvenes de la iglesia, a las señoritas de la iglesia, a los que participan en la escuela bíblica. ¿Qué dice Eclesiastés 12? Ustedes lo saben, pero quiero leérselos. Quiero leerles este pasaje, estimados jóvenes y señoritas de la iglesia, que son
la parte, ¿cómo podríamos decir?, hermosa de la iglesia. Sí, porque allí está la juventud, allí está lo hermoso de la vida. Dice, y acuérdate, Eclesiastés 12, y acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días. Los malos días llegaron, ¿no? Y ayer o anteayer escuchábamos que un joven de 13 años pereció por el COVID-19, falleció, se cerraron sus ojos, y como dice aquí la Biblia, ya el sol no brilla para él. Qué pena esos padres, esa familia debe estar destrozada. Quizás no tuvo la suerte, no tuvo el privilegio que tienen ustedes, amados jóvenes, de conocer a Cristo, de ser parte de una familia cristiana. Aliento a los padres, tienen un tesoro tremendamente valioso que Dios les ha encargado en sus manos. Esos son sus hijos. Por favor, aliéntelos, recuérdeles que pueden estar sucediendo muchas cosas que por importancia, ¿no es cierto?, las estamos hoy poniendo en práctica. La Biblia también dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Y hoy día lo que más estamos haciendo es cuidarnos. Cuando pasamos frente a alguna persona que pudiera ser causa de algún contagio, no nos volvemos a un lado, nos ponemos una mascarilla doble, nos ponemos guantes, bueno, y en tantas otras cosas. Pero sabe, más que eso, querido joven, más que eso, más que estar tan preocupado de eso, que es bueno, que me parece excelente, también tenemos que decir que es gracias a Dios que nuestro país y que probablemente el mundo pueda de alguna manera, ¿no es cierto?, vencer esta tremenda dificultad por la cual estamos pasando. Estaba leyendo por ahí, ¿no es cierto?, que científicos israelíes, no lo sé, pueden ser a veces informaciones que no están, que están en desarrollo solamente, pero de aquí a 90 días, se dice por ahí, pudiera haber un antídoto, ¿cómo se dice eso? Una inyección, algo así, ¿no? Bueno, como sea, queridos hermanos, gracias a Dios tenemos esa expectativa de vida, especialmente para ustedes los más jóvenes. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, yo ya estoy a punto de ser ofrecido, pero tú ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de los demás y de otros, transmíteles el evangelio. Entonces, las cosas por importancia. Gracias a Dios por todo esto que estamos teniendo a mano, ¿no es cierto?, para cuidarnos, mantenernos a lo mejor libres de algún contagio. Gracias a Dios por los médicos que están comprometidos con la salud en Chile y en el mundo entero. Gracias por todas estas personas. Incluso oíamos, ¿verdad?, que una enfermera falleció hace poco precisamente por consagrar a lo mejor su vida al cuidado de otras personas. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Usted lo sabe. Lo leímos recién. Acuérdate de tu Creador. No te olvides de ese detalle. Quizás haya personas que digan, no, pero si esto no es religioso, esto no tiene que ver con Dios. No tiene que ver con Dios. Sí tiene que ver con Dios. La Biblia sí lo dice. Y me disculpo con las personas que pudieran, no los juzgo por pensar distinto, pero es la Biblia, es la palabra de Dios la que dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Y también el Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sabe? Si usted no cree en Dios, si usted cree que esto no tiene que ver con Dios, no pierde nada pensando de manera distinta, porque le aseguro por la palabra de Dios que es diferente a lo que usted cree. Y si usted también cree como nosotros, entonces verá la diferencia algún día. Dios le dé de su gracia. Estimados, queridos hermanos, entonces aspiramos a ese tiempo precioso, maravilloso, día de victoria, dice el himno, y gozo celestial cuando Cristo volverá de esta tierra que hoy está sufriendo al cielo, nos llevará. No es una utopía, no es una cosa que se nos ha ocurrido a nosotros. Vuelvo otra vez, a lo mejor a veces me molesto
por quienes piensan de manera diferente, pero no podemos, ¿verdad?, juzgarles porque alguna vez nosotros también estuvimos en esa misma condición. Así que todos, sin excepción, anhelamos el pronto regreso de nuestro Dios. Mire, así que concluimos con el llamado a los jóvenes. Sí, queridos jóvenes, no se olviden, ustedes son la parte hermosa de la iglesia. Muchos estamos ya en la edad postrera y ustedes son los encargados de llevar adelante la preciosa obra de Cristo. Ustedes son los hijos de Dios. Pero de lo que estábamos diciendo, según Mateo 24, ¿verdad?, que después de aquellos días de aflicción se mostraría en los cielos la señal del Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Allí estaremos, hermanos. Donde estuviera el cuerpo, allí estarán las águilas, dijo el Señor, de una manera figurada, como Él quería que entendiéramos este significado. Donde yo estoy, quiero que ustedes también estén conmigo. Ese es el deseo del Señor, estimado hermano, estimada persona que aún usted no conoce al Señor. Permítame leer una última cita en la carta a los Hebreos. Dios se compromete aquí en el capítulo 10 de los Hebreos, versículo 16. Dice, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pacto o alianza. A veces en el mundo se ve de manera diferente esto, se ve como un contrato que dos personas se obligan a cumplir. En este caso, el pacto que Dios hace es de su lado. Y si alguna vez nosotros hicimos un pacto con Dios, la verdad es que lo rompimos, lo quebrantamos y no lo sostuvimos porque somos infieles. Pero lo que Él está haciendo ahora, dice, después de estos días, después de aquellos días, dice, yo haré un pacto con ellos, con mi pueblo, daré mis leyes en su corazón. Volvemos a lo mismo de antes. El Señor nos está enseñando a través de su palabra, preparándonos para su venida, y tenemos que ser sabios en eso. Y en sus almas las escribiré. En sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, porque donde hay remisión de pecados o de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Ese fue el pacto que hizo el Señor Jesús con aquellos que habíamos de creer en su nombre. Con usted también. Por eso decimos que el pacto es de su lado. Es un pacto que Él hace. La Biblia también dice allá en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, el nuevo pacto en mi sangre. Por eso cada vez que la iglesia se reúne a celebrar la cena del Señor, recordamos la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados, un pacto eterno, una alianza inconmovible, algo que realmente no será quebrantada, y que aquellos que en Él creen alcanzarán esta salud o esta salvación tan grande que proviene de este pacto que Dios hará con nosotros al venir por nosotros también después de estos días angustiosos, después de estos días terribles. Así es que la conclusión es que no podemos, aunque queramos, aunque otros digan otra cosa, separarnos o pensar de manera distinta. Lo que debemos hacer es someternos o amar más al Señor o querer más su palabra y añadir a nuestros corazones todas sus enseñanzas, pues a través de ella estaremos preparados. No se olvide que una cosa
de prudencia es atender a las cosas de Dios y estar listos cuando Él venga por nosotros. Así es que, como dijimos algún domingo atrás, ¿vendrán días mejores después de esto? La respuesta es que sí. Sí, y se basa precisamente en el retorno del Señor por su iglesia. Y aquellos días son días de gran gozo, días de victoria, gozo celestial, cuando Cristo volverá. Esperamos el retorno del Señor con anhelo, con alegría, con gozo, pues sabemos que Él en sus alas traerá salud, salvación. Dios les bendiga, estimados hermanos, por medio de su palabra hoy. Un privilegio, como digo siempre, ¿verdad?, compartir con ustedes el mensaje del Señor para su vida. Donde ustedes estén, oren por este hombre para que continuemos en la predicación del Evangelio hasta cuando Cristo venga. Todos juntos, en el nombre del Señor. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.